presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este jueves 12 de marzo del año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Sin duda alguna, la decisión de la Organización Mundial de la Salud de declarar el brote de coronavirus como pandemia global es una de las noticias más destacadas a esta hora en el mundo entero. En las últimas horas se han tomado decisiones como las que anunciaba el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de suspender los viajes de Europa a Estados Unidos por 30 días. 5 países en Latinoamérica han impuesto restricciones a los viajeros provenientes de países con coronavirus. Colombia, Perú, Chile, Guatemala y El Salvador exigen una cuarentena preventiva o prohíben el ingreso a personas que lleguen a su territorio desde alguno de los focos de la epidemia, y se trata de decisiones que se han tomado para hacer frente a esta situación. Destacar la declaración que ofrecía ayer el director general de la OMS. Él decía: estamos profundamente preocupados por los niveles alarmantes de propagación y por los alarmantes niveles de inacción. Y esto es un mensaje, García, decíamos ayer, en horas de la tarde para países como Venezuela, tomando en consideración, insisto, el impacto que ha tenido esta nueva enfermedad. Nosotros tenemos, por lo tanto, decía ayer el director de la OMS, que el COVID-19 puede ser caracterizado como una pandemia. Es la información, insistimos, que le dio la vuelta al mundo. Declaración de Tedros Adhanom Ghebreyesus. En América Latina, incluso Cuba, ayer en horas de la tarde, confirmaba casos en una declaración de, entendemos, las autoridades hablaban de 3 casos positivos que de turistas italianos que llegaron a la isla. Además, a propósito de los decesos, ayer compartimos información sobre lo ocurrido en Panamá. Bueno, Guyana confirmó primera muerte por coronavirus. La mujer infectada por el virus, una guyanesa de 52 años, quien había viajado a Estados Unidos, también es el primer caso registrado en ese país. Es información a la que vamos a hacer seguimiento, como es natural, en los próximos días. Lo hemos comentado con especialistas en este espacio para ofrecer información veraz y sobre todo recomendaciones a la ciudadanía. La fundamental, al alcance de la mano, y nunca mejor dicho, es el lavado de manos, porque de esta manera puede usted prevenir el contagio, que es a través de la mucosa, es decir, la boca, la nariz y los ojos. En el caso concreto del destino político de nuestro país, la posibilidad de un cambio para hacer frente a este tipo de situaciones. Ayer hubo distintas declaraciones, de eso vamos a hablar con nuestro invitado la mañana de hoy. Por ejemplo, el presidente de la Constituyente Comunal insistía con aquello de que Juan Guaidó planifica referéndum para alargar el periodo de la Asamblea Nacional, tomando en consideración, bueno, es decir, las circunstancias o el contexto para celebrar elecciones en nuestro país. Y un dirigente de Acción Democrática venía a reiterar lo que ha dicho el secretario general Henry Ramos Ayub, y hablamos del diputado Oscar Ronderos: no ir a elecciones es entregar a la Asamblea Nacional a Maduro. Nos acompaña otro diputado de AD, me dicen, Williams Dávila, forma parte de la Comisión de Política Exterior, dirigente por el Estado Mérida. Como siempre, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, Alejandra, ¿cómo estás?
Bien, mucho interés de conversar con usted acerca de varios temas. Le pediría una primera valoración acerca de esta declaración que ha ofrecido Oscar Ronderos, que subraya, por cierto, lo que ya aseguró el secretario general de Acción Democrática sobre esto de participar en las elecciones parlamentarias, a ver si usted comparte o no el criterio. Lo escuchamos. Bueno, mira, yo creo que las declaraciones de Henry que han generado todo este ruido y todo este impacto pues declarativo es muy claro, porque él está señalando que obviamente las elecciones parlamentarias están consagradas para hacerse a final de este año. Obviamente también está hablando de elecciones presidenciales, que es lo que nosotros también estamos pidiendo, exigiendo, luchando. Y para ello, para tanto las elecciones parlamentarias como para las elecciones presidenciales y cualquier tipo de elecciones, se requiere una autoridad electoral independiente, imparcial, justa, verificable, y esa es la lucha que se está librando a los efectos de tener un poder electoral que garantice un proceso electoral verificable, independiente, justo. Y yo creo que ahí es donde está la clave, porque un Consejo Nacional Electoral es el que sea designado por la Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó, no es el que preside el Tribunal Supremo de Justicia, ni el que preside Parra, ni ninguno de ellos. Entonces, ahí es donde estamos, pues que el Comité de Postulaciones, que es el que tiene pues que elaborar pues ya quiénes son los que van a formar parte del Consejo Nacional Electoral, y ese Consejo Nacional Electoral designado por la Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó, ahí es donde está el punto. Vamos a esperar que lleguemos a eso primero, porque si definitivamente el Consejo Nacional Electoral es nombrado por el Tribunal Supremo de Justicia que controla el gobierno, porque es por la vía de la omisión legislativa, la situación ahí es otra cosa. Pues eso no es lo que nosotros hemos venido luchando. Yo creo que eso ha sido claro en las declaraciones que dio Henry, que yo las comparto. En ese sentido, hay unas elecciones parlamentarias que están pautadas. Hay que luchar porque esas elecciones parlamentarias hay que hacerlas. No se le puede entregar al régimen la Asamblea Nacional, porque esta Asamblea Nacional ha logrado precisamente estas cosas que hemos hablado. Pero obviamente para hacer unas elecciones parlamentarias se requiere un Consejo Nacional Electoral designado por la Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó. Ahora, diputado, con relación a este tema, nos decía ayer el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Carlos Berreveiter, que una nueva Asamblea Nacional, según su opinión personal, no garantiza un cambio en el país. En 5 años, él recordaba, bueno, prácticamente a ustedes le han impedido hacer su trabajo, han intentado vaciar de contenido el Parlamento, y reiteraba que solo comicios presidenciales pueden garantizar una transición a la democracia en Venezuela. Yo quisiera su opinión sobre esta situación, porque da la impresión que sobre este punto hay una fuerte división entre los factores de la alternativa democrática. Lo escuchamos. No, yo no creo que haya división porque todavía no se han concretado las cosas. Y yo pienso eso. Yo creo que aquí nosotros estamos luchando precisamente para que haya unas elecciones presidenciales, para que haya un cambio total. Porque mientras Maduro siga en el poder, vamos a seguir teniendo siempre esa espada de Damocles que cualquier elección que tú hagas y la ganes la va a desconocer. Y al mismo tiempo no va a operar el cambio real que el pueblo venezolano en este momento está exigiendo. Y lo vimos en la marcha de hace 2 días. El pueblo respondió en todas partes del país. En pueblos pequeños la gente salió a marchar porque la gente ya no aguanta. Pero diputado, la gente no salió a marchar por elecciones parlamentarias, ¿ah? ¿Eh? No, es que, óigame, nosotros salimos a marchar por un pliego nacional de conflicto, y si nosotros leemos el documento que aprobó la Asamblea Nacional por unanimidad, ahí se habla muy claramente: elecciones presidenciales, elecciones parlamentarias, un Consejo Nacional Electoral independiente, imparcial. Eso es lo mismo que nosotros estamos diciendo. Ahora, que se diga que las elecciones parlamentarias, porque es cierto, las elecciones parlamentarias son las que están previstas para este año, pero también nosotros estamos exigiendo precisamente las elecciones presidenciales. Eso no se ha dicho que vamos a unas elecciones parlamentarias y nos olvidamos de lo demás. No, porque ir a unas elecciones parlamentarias con un Consejo Nacional Electoral designado por vía de omisión legislativa, yo no estoy de acuerdo. Pero además con esta Fuerza Armada Nacional, diputado, es decir, y con los grupos armados, ¿cree usted que, y sobre todo las corporaciones que según Naciones Unidas están vinculadas con actividades ilegales, van a permitir la celebración de una elección libre en nuestro país, con presos políticos, como el diputado Renzo Prieto? ¿Qué puede decirnos? No, pues por eso le estoy diciendo, si no hay un poder electoral independiente,
que garantice precisamente que el poder, que el régimen no se inmiscuya en unas elecciones con grupos armados, con lo que ya estamos viendo, yo no estoy de acuerdo, lo acabo de señalar, y es lo que hemos venido diciendo. Tienen que haber elecciones libres, transparentes, presidenciales, parlamentarias y de todo tipo, con un Consejo Nacional Electoral designado por la Asamblea Nacional. Si eso no se logra, no pueden haber elecciones libres de ningún tipo. Si nosotros no vamos a tener un Consejo Nacional Electoral designado por la Asamblea Nacional, sino que lo designe el tribunal que controla el régimen, ahí no estamos garantizando nada. Ahí no se garantiza. La pregunta que yo le haría, absolutamente diputado. nada. Acción Democrática va a participar en elecciones parlamentarias, aunque otros partidos de la alternativa no estén de acuerdo, si hay un nuevo Consejo Nacional Electoral designado por la Asamblea. Mira, es que Henry fue muy claro. Consejo Nacional Electoral imparcial, verificable, independiente, justo, nombrado por la Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó. No está diciendo vamos a ir a las elecciones parlamentarias, no nos importa cuál es el Consejo Nacional Electoral. Si lo designa el Tribunal Supremo, no importa, vamos a ir a elecciones. Eso no lo está diciendo él, eso no lo estamos diciendo nosotros. No, pero sí está diciendo usted que van a elecciones parlamentarias con un nuevo Consejo Nacional Electoral, ¿correcto? Pero un Consejo Nacional Electoral designado por la Asamblea Nacional. Eso todavía no hemos llegado. Vamos a decir la verdad. Un Consejo Nacional Electoral designado por la Asamblea Nacional. A pesar de digamos, las diferencias de otras organizaciones. Por cierto, le pregunto sobre este tema, lo hablaba con el diputado Carlos Berriz Beitia, porque francamente llama la atención que a estas alturas, y tomando en consideración la profundidad de la crisis, los factores que entendemos promueven un cambio en nuestro país, no lleguen a un acuerdo. Ayer, en la cuenta en Twitter de 20 Venezuela, fustigaban justamente al secretario general de Acción Democrática, advirtiendo que por declaraciones como las que ofreció, eso explica por qué no ha habido un cambio en el país. Yo le pedí un comentario respecto de este tema y sobre la imposibilidad de llegar a acuerdos mínimos entre los factores que quieren una transición a la democracia en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Pero es que yo no entiendo, de verdad, mira, el acuerdo de 20 siempre cualquier cosa, porque en el fondo, ¿qué es lo que quiere María Corina? Ser presidenta. Ella lo dice ahí. Ella dice en unas declaraciones en estos días que bueno, que todo lo que pase y que una vez se transforme el país, ella va a ser la presidenta de la República. Esa es su obsesión. Está hablando de candidatura presidencial. Nosotros no estamos hablando de eso. Nosotros estamos defendiendo a Juan Guaidó, apoyamos a Juan Guaidó, decimos que el Consejo Nacional Electoral es el que designe la Asamblea Nacional que apruebe, que preside Juan Guaidó. Vamos a llegar a eso, porque yo te hago la argumentación, pues. No hay nada de eso, sino que el Tribunal Supremo de Justicia, espurio, el que controla el régimen, es el que va a nombrar la Asamblea Nacional. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. ¿Y cómo vamos a ir a unas elecciones si ese Consejo Nacional Electoral no es el que nosotros estamos diciendo? Las declaraciones de Henry son muy claras en eso. Henry dice una cosa que fíjate tú, que tiene 2 días todo el mundo hablando de sus declaraciones, porque es un tipo de experiencia política, pues. Él no está diciendo, mire, vamos a ir a unas elecciones parlamentarias con el Consejo Nacional Electoral, que sea el que sea. Eso no lo está diciendo él. Él está diciendo, las elecciones parlamentarias debemos ir, o es que se las vamos a dejar al gobierno, lo dice él. Pero estamos luchando por elecciones presidenciales y estamos exigiendo un Consejo Nacional Electoral que designe la Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó. Hay que verlo en ese contexto. No hay que sacarlo. Es que la polémica se genera, diputado, porque da la impresión que cambiando el Consejo Nacional Electoral, mágicamente ya existen condiciones o se dan las condiciones para la celebración de elecciones libres en nuestro país, y francamente no es el caso, ¿no cree usted? Bueno, pero ¿tú no crees que nombrar un Consejo Nacional Electoral por una Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó y que levante la mano él mismo a aprobar ese Consejo Nacional Electoral? Mira, ojalá que eso se llegara a suceder, porque eso es lo que hemos venido luchando, que haya un poder electoral independiente que sea el que rija todas las elecciones, todas. ¿Y qué sabes tú si ese Consejo Nacional Electoral designado por la Asamblea Nacional dentro del cronograma, porque hay autonomía del poder electoral, dice elecciones presidenciales? Lo puede decir porque es el poder electoral. Eso no lo... O sea, por eso te digo, yo creo que estamos como tirando disparos para todos lados. No, esperemos que se den los procesos. Nuestro punto de vista, el Consejo Nacional Electoral debe ser designado por la Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó. Y si ese Consejo Nacional Electoral dice en primera sesión, las elecciones son las presidenciales con las parlamentarias, vamos a esperar que lleguemos ahí. Pero ahorita podemos decir
que Henry este y que Henry aquello. Pero si es que lo que él está diciendo es que nombremos un Consejo Nacional designado por la Asamblea, que preside Guaidó. Sí, que lo que está planteando, entiendo, de momento no es el cambio político en el país, sino participar No, en las elecciones eso no es lo que está parlamentarias. diciendo Henry. Henry está diciendo elecciones presidenciales, elecciones parlamentarias y un nuevo Consejo Nacional Electoral. Por eso es lo que hemos venido luchando. Eso está en el acuerdo que se aprobó hace 2 días del Pliego Nacional de Conflicto. Ahí está el acuerdo. El Claro, pero artículo también 1, está el artículo 2 y el artículo la 3. ley o el acuerdo para la transición, diputado, que pasa por el cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones Pero libres. bueno, el cese de la usurpación no proviene por unas elecciones, pues. Y si el Consejo Nacional Electoral dice que hay que convocar las elecciones presidenciales, no es un proceso de cese de la usurpación. Bueno, que el régimen se oponga, bueno, seguiremos con todas las presiones para que se dé entonces ese cronograma que establezca el nuevo Ahora, Consejo le Nacional pregunto, Electoral. diputado, cosas concretas. Nicolás Maduro dijo, tras el incendio del Consejo Nacional Electoral, que él va a comprar máquinas electorales. Es decir, no hay dinero para hospitales emblemáticos como el JM de Los Ríos en plena pandemia de coronavirus, pero él va a comprar sus máquinas para un proceso electoral que entiendo es para renovar la Asamblea Nacional, y yo le pedí un comentario al respecto. Bueno, pero es que él está en su juego y él tiene para eso a esa asamblea que inventaron con Parra y todos los que le hacen el juego. Él quiere mantener el sainete, palabras del propio Henry, de las elecciones del 2018 que son desconocidas por el mundo. O sea, nosotros estamos luchando para que Maduro se vaya del poder, pues. Estamos claros en eso. Queremos que se vaya, queremos un cambio en Venezuela. Yo tengo luchando 20 años en eso. O sea, si nosotros llegamos, vuelvo a insistir, a un Consejo Nacional Electoral independiente. Independiente quiere decir que es el poder electoral, es el que decide. Un nuevo Consejo Nacional Electoral distinto, no a este que está ahorita. Vamos a esperar que eso sea así. Ahora, yo no estoy de acuerdo que Maduro esté gastando dinero ahorita. Bueno, compra armas, gasta aquí, gasta todo ese dineral comprando, pagando publicidad ficticia, toda la compradera, cuando sabemos que la crisis económica global de un precio de petróleo que ha bajado, que está llegando a $30, que eso va a afectar la importación de gasolina, porque va a mermar los ingresos de PDVSA. O sea, la crisis va a ser profunda, no solamente el coronavirus, sino el hecho mismo económico que va a afectar toda la situación, mucho más de lo que tenemos hoy día. Por eso hay que seguir luchando y en la calle y seguir haciendo las movilizaciones. Hoy va a haber una para el sector salud. Aquí hay algo sumamente importante, que es lo que no me lo preguntan, pero lo tengo que decir porque creo que es muy importante. Hay 2 hechos políticos cualitativos de gran importancia. En primer lugar, el Pliego Nacional de Conflicto, que unifica la narrativa. Todos los sectores sociales, sindicales, económicos, están unidos en torno a esa petición o ese Pliego Nacional de Conflicto. Segundo, ayer, que se anunció la creación de un Comando Nacional de Conflicto para acciones tácticas, no estratégicas, porque la estrategia ya está discutida, ya está decidida, ya está planteada. Eso también es muy importante para evitar el dibujo libre. Esos son 2 pasos sumamente importantes dentro de ese proceso de cambiar el gobierno, de cambiar el régimen, de que haya un cese de la usurpación. Eso se está logrando y ahí estamos participando todos de manera unida. Diputado, antes de la pausa para ir a publicidad y como miembro de la Comisión de Política Exterior, tengo que preguntarle sobre esta grabación que fue publicada por un portal, me parece en Estados Unidos, que atribuyen al secretario general de Acción Democrática, otra vez, él en una conversación, entendemos, privada, hace unas serias aseveraciones, mejor dicho, descalifica directamente al secretario general de la OEA, incluso, acusa a los Estados Unidos o se refiere a Estados Unidos en unos términos que no vamos a repetir. Yo quisiera su opinión, su comentario, tomando en cuenta, la labor que usted ha hecho, entiendo, como miembro de la Comisión de Política Exterior y con relación a 2 organizaciones, Estados Unidos, Gobierno de Estados Unidos y la OEA, que, han sido, entiendo, aliadas de la Asamblea Nacional para una transición a la democracia. ¿Qué puede decirnos? ¿De qué video? ¿De qué? No te oigo cuál audio. ¿De quién es el audio? Me extraña que no lo haya visto usted. No. Ayer fue muy comentado en redes sociales. Publicó un audio que atribuyen al secretario general de Acción Democrática en una conversación privada. Y él allí hace una serie de aseveraciones. ¿Pero con quién la conversación privada?
Sí, atribuyo que es una conversación privada y él hace unas ¿Pero aseveraciones con quién? Porque referidas al ayer secretario las general de la conexiones yo OEA las y al tuve muy gobierno mal de al los internet, Estados pero la Unidos. Yo conversación quisiera privada... su opinión. Si desconoce el audio, ya lo escuchará, pero le pregunto cuál es su posición o la posición de la Asamblea con relación a estos temas. No, porque la Asamblea no apoyó ahorita la candidatura de Luis Almagro. Nosotros votamos por eso y ojalá que logremos que Luis Almagro quede en las elecciones ahora de la otra semana. Estamos apoyándolo. La Asamblea Nacional hace 2 semanas, creo que fue, aprobamos un acuerdo de apoyo a Luis Almagro y el representante de la transición del presidente Guaidó, que es Gustavo Tarre, está en la delegación para esas elecciones del 20. Incluso yo por este tema del coronavirus no puedo ir, pero estoy dentro de esa delegación nacional. Pero como hay problemas aquí en Colombia y todas esas cosas y dan restricciones de entradas y de vuelo en Colombia, a lo mejor se me dificulta. Pero nosotros aprobamos en la Asamblea Nacional a Luis Almagro como secretario para que se reelija como secretario general de la OEA. Fantástico. Bueno, yo creo que está clarísima su posición y la de la Asamblea. Diputado William Dávila, como siempre, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, dirigente de Acción Democrática por el Estado Mérida, forma parte de la Comisión de Política Exterior. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del panorama político en nuestro país, las posibilidades o no de un cambio, de una transición a la democracia. Se suma a nuestra mesa de debate el diputado Biagio Pilieri. Él es diputado, fue preso político, es subjefe de la fracción 16 de julio, dirigente de Yaracuy. Diputado, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un placer no solamente saludarte a ti, a todo tu equipo de producción y que me permitas llegar a tus muchos oyentes y resaltar lo primero, resaltar la labor periodística. Hoy día, sin duda alguna, ser periodista es una de las labores de alto riesgo en Venezuela y yo debo desde la Subcomisión de Medios de Comunicación no solamente resaltarlo, sino darte en nombre del pueblo de Venezuela nuestras gracias por seguir haciendo periodismo equilibrado y periodismo que informa a toda la colectividad. Gracias, diputado. Le pido una primera valoración acerca del tema que acabamos de discutir con el también parlamentario William Dávila de Acción Democrática. Él planteaba, bueno, lo que han dicho varios dirigentes de su organización, que si finalmente se renueva el Consejo Nacional Electoral con autoridades designadas por la Asamblea Nacional, hay que participar en los comicios para renovar al Parlamento. Y yo desearía conversación con usted en torno a este tema. Primero,
Te quisiera decir lo siguiente, María Alejandra. No es cierto lo que por allí se está intentando matizar, de que hay un sector de la oposición, de unos dirigentes de la oposición, de partidos de la oposición, que tenemos una línea que la gente ha identificado como la línea dura, otros la llaman la línea del coraje, de que nosotros somos abstencionistas, que nosotros no queremos ir a procesos electorales, que a nosotros no nos gusta ir a elegir. Eso no es verdad. Lo que nosotros no queremos es participar en farsas electorales. Nosotros no queremos simplemente hacer el ejercicio de votar. Nosotros queremos elegir. Y por eso nosotros somos muy críticos en el tema de las elecciones libres, porque para nosotros elecciones libres no es simplemente cambiar el rostro de los rectores del Consejo Nacional Electoral. Eso no es suficiente. Eso es parte de lo que nosotros llamamos elecciones libres. Las elecciones libres pasan por tener no solo un árbitro electoral imparcial, pasa también por no tener a un régimen criminal al frente del poder. ¿Por qué? Porque tú puedes tener en el Consejo Nacional Electoral a 5 personas hasta pruebas, pero el problema es que quien cuida el proceso electoral, quien viola sistemáticamente el proceso electoral, lo hace a su antojo, a su libre antojo, porque los órganos de equilibrio del poder están todos secuestrados. Por lo tanto, nosotros consideramos que elecciones libres pasa como primer obstáculo es que el régimen no esté al frente del poder. Ahora, quiere decir, diputado, que ustedes no están de acuerdo con participar. Hablo de la fracción 16 de julio, ¿correcto? No, nosotros estamos de acuerdo con participar cuando hayan las condiciones reales y no una ficción de condiciones. Repito, nosotros no creemos que es suficiente solamente el simple cambio de los árbitros del Consejo Nacional Electoral. Eso va mucho más allá. Por ejemplo, ¿qué haces tú con tener solo un cambio de CNE, pero te cuidan a las afueras de los centros de votación, por ejemplo, los colectivos armados, y te van a decir quién vota y quién no vota? ¿Qué haces tú con simplemente cambiar el Consejo Nacional Electoral, independientemente, porque se está hablando si lo elige la Asamblea Nacional y si lo elige el Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo? ¿Qué pasa? O, por ejemplo, una campaña electoral viciada con un régimen que está al frente del poder, utilizando todas las ventajas, utilizando de manera vulgar, utilizando de manera absolutamente violatoria de todos los procedimientos una campaña electoral, y que no haya ningún tipo de otro poder distinto al electoral que le pueda poner a eso coto. O sea, eso va más allá, repito, de simplemente cambiar el árbitro electoral. Y lo vemos, por ejemplo, cuando tenemos un comité de postulaciones, que por cierto se saltó la Ley Orgánica de Procedimientos Electorales cuando no se permitió que sea el presidente de la Asamblea Nacional, el único presidente de la Asamblea Nacional, que es Juan Guaidó, que lo juramentara. Ahora, diputado, le traslado inquietud que he compartido con otros parlamentarios de distintas organizaciones políticas. ¿Por qué ha sido imposible llegar a un acuerdo de mínimos entre los factores que entendemos buscan un cambio en nuestro país, sobre todo tomando en cuenta la profundidad de esta crisis que, seguramente la veremos en toda su dimensión, en el momento que se confirme, ojalá sea muy tarde, el primer caso de coronavirus en nuestro país? Porque ha sido imposible llegar a acuerdos de mínimos para definitivamente impulsar un cambio que es necesario, que es urgente, que es vital para Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Bueno, con respecto a tu pregunta y con respecto a la inicial, que es el tema electoral, por ejemplo, ¿por qué nosotros no hemos compartido la forma como se constituyó el Comité de Postulaciones Electorales? Bueno, primero porque está integrado de manera ilegal. Allí hay unas personas que ya no son diputados. Lo dijimos con toda responsabilidad. Los primeros 4 diputados que fueron electos por el PSUV, pero que abandonaron sus cargos y que ya perdieron su condición de diputados, están integrando la primera comisión de 11, donde están otros diputados colegas. Eso es lo primero, por eso no votamos allí. No votamos nuevamente cuando se escogen los días de la sociedad civil, porque no es cierto
que representan a la sociedad civil. 5 de esos 10 son constituyentistas. Entonces, cuando tú empiezas a ver esa conformación, tú no puedes coincidir con el planteamiento que se lleva adelante. Y por último, no estamos de acuerdo en que se hayan saltado el artículo 23 porque es un requisito indispensable. Algunos dicen, nosotros no violamos la ley, lo que hicimos fue obviar un paso. Bueno, si es entonces el nuevo procedimiento o interpretación de que obviar algo no es violarla, entonces preparémonos cuando empecemos a obviar, por ejemplo, la libertad a la propiedad privada. Entonces, allí hay cosas medulares, María Alejandra, cosas medulares. Entendemos la gravedad que tiene el país. Lo que no podemos entender es que nos saltemos las cosas, violemos las cosas con la excusa de que tenemos que avanzar para buscar una salida, porque esa salida que se está buscando no es tal. Porque si tú violas todos los procedimientos, te saltan los procedimientos, pero además te los saltas simplemente para cubrir las apariencias de un procedimiento, obviamente no está yendo al fondo del asunto. El fondo del asunto es salir del régimen. El fondo del asunto es que el régimen no esté al frente de cuando hay un proceso electoral. Y tú tienes razón, cuando lo trasladamos a otras áreas, bueno, el tema coronavirus es gravísimo. Ya ha sido declarado el día de ayer como una pandemia mundial. Hay países que están prácticamente paralizados. Italia, por ejemplo, está prácticamente paralizada. Tú ves la decisión que acaba de tomar el presidente Trump de prohibir el ingreso a territorio estadounidense de cualquier vuelo que venga desde Europa. Tú comienzas a ver que ya países que nunca les gusta decir la verdad, como por ejemplo Cuba, que admitan que ya hay casos positivos del coronavirus allí, obviamente nos alarma porque nos parece bien extraño que Venezuela, que está en una situación sanitaria terrible, aún no haya el aviso de un solo caso del coronavirus. Entonces, eso nos llama la atención porque parece que entonces o no se está diciendo la verdad sobre esto, y si no se le dice la verdad a la población, después puede ser muy tarde. Por ejemplo, ¿qué debería estar haciendo hoy todos los organismos que tienen que ver con el tema de sanidad del país en una campaña de difusión masiva con respecto al tema de cómo tratar de prevenir, cómo tratar de evitar la situación de contagio? Todo eso no se resuelve simplemente con simulaciones de que estamos en normalidad o simulaciones de lucha. Ahora, diputado, entonces, ¿cómo impulsar un cambio en las actuales circunstancias? Que, insisto, es vital para la supervivencia de Venezuela y en general de la ciudadanía de nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Que es vital entender, sin duda alguna, que el objetivo primario, no solamente el necesario, sino que el país reclama, es salir del régimen. Tenemos que ponernos de acuerdo, pero es con el objetivo superior. Acá se ha intentado chantajear, María Alejandra, con el tema de que si tú tienes una postura distinta a otros factores que por una circunstancia u otra tienen o más diputados, o tienen más tiempo, o tienen más presencia, entonces tú estás dividiendo, o tú estás yendo contra la unidad, o tú estás yendo contra el objetivo unitario. No, aquí el problema no es una unidad por unidad, aquí el problema es tener una unidad superior, una unidad de objetivo, y aquí está claro que 9 de cada 10 venezolanos quieren salir del régimen. Aquí está claro que el país requiere y necesita la salida del régimen lo antes posible. Ahí es donde tenemos diferencia. Aquí no es el tema de simular una lucha, aquí no es el tema de simular que estamos avanzando en el camino electoral. Aquí es de verdad ponernos de acuerdo en el objetivo superior, que no es otro que salir de Maduro. Todo el conflicto país, el de los sectores, todo el conflicto ciudadano diario, todo el conflicto de las personas que están en los barrios, en los caseríos, su solución pasa necesariamente por la salida del régimen y no para maquillar procedimientos o maquillar una supuesta normalidad. La pregunta es, diputado, ¿cómo? Primero, entendiendo que no podemos seguir simulando cosas. Segundo, seguir presionando. Segundo, articulando acciones que tengan, por ejemplo, alta efectividad y poco riesgo,
cosas que no se están haciendo ahora. Entonces, nosotros sí estamos de acuerdo en tener una unidad de objetivo superior. Claro que estamos de acuerdo, pero entendemos que no se está haciendo así, que se están cometiendo errores. Fuimos muy críticos en el 2019. Se nos criticó a nosotros el haber sido críticos y el tiempo lastimosamente nos dio la razón. Dijimos que nos equivocamos cuando estábamos buscando falsos diálogos. Dijimos nosotros que tanto lo de Noruega, lo de Barbados, no iba a llevarnos a ninguna parte y lastimosamente fue así. Fuimos muy críticos con algunos procedimientos en la Asamblea Nacional, fuimos muy críticos con algunos procedimientos en el Frente Amplio. Nosotros hubiéramos querido estar equivocados. Lastimosamente tuvimos la razón y el 2019 pasó, llegó 31 de diciembre y tenemos todavía el régimen. Entonces, ¿qué estamos apostando nosotros? ¿Queremos estar unidos? Sí, pero sí tenemos un objetivo claro. El objetivo claro es salir del régimen. El objetivo no es seguirlo perpetuando con simulaciones, ni electorales ni simulaciones de lucha. Diputado, tengo que preguntarle porque continúa la persecución tal como quedó evidenciado con la desaparición forzada del diputado Renzo Prieto. Hasta ayer se desconocía su paradero, tal y como, por cierto, lo reiteró Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos, en el informe que presentó sobre Venezuela. Quisiera su comentario al respecto y saber qué ha pasado con las amenazas en su contra. Usted, entiendo, el gobernador Yaracuy lo calificó como objetivo militar. ¿Qué puede decirnos? Bueno, primero, ayer la fracción inmediatamente, ayer de manera pública, en la noche, por supuesto lo hicimos también de manera privada, todos los diputados de la fracción 16 de julio, y en eso sí estábamos unidos con el resto de las fracciones. Nosotros no solamente hicimos un pronunciamiento firme, público, sobre el tema de la detención arbitraria, ilegal e inconstitucional del colega Renzo Prieto, sino que allí vemos que se suma ya a otros colegas, como el caso de Juan Requesén, el caso de Ismael León, que también son parlamentarios y que llevan, bueno, ya lo de Juan Requesén es abominable, lo de Ismael León es inhumano, y ahora se suma nuevamente el tema del colega Renzo Prieto, el cual ya estuvo preso durante más de 4 años, logró su libertad y ahora nuevamente en esta situación de desaparición. Nosotros no solamente lo criticamos, lo alertamos al mundo, que no solamente hay una violación del artículo 200 de la Constitución, hay una violación de un derecho humano fundamental, un derecho además parlamentario internacional, y nosotros lo estamos alertando. Con respecto al tema nuestro, efectivamente hay amenazas continuas, amenazas permanentes, no solamente de personeros del régimen acá en el Estado, sino también en otras latitudes. Nosotros obviamente estamos atentos, estamos alertas, pero si se está haciendo con la intención de que nosotros paremos nuestro trabajo en procura de decir las cosas que están pasando, si lo que se pretenden es callarnos, si pretenden es que nosotros no sigamos criticando las cosas malas que se están haciendo desde el régimen, si pretenden que nosotros dejemos de ser voz de los yaracuyanos, se equivocan. Nosotros estamos conscientes de la enorme responsabilidad que tenemos, también estamos conscientes de los altos riesgos que eso conlleva, pero bueno, alguien tiene que hacer este trabajo, muchos parlamentarios lo estamos haciendo, muchos dirigentes sindicales lo están haciendo, muchos periodistas lo están haciendo, muchos ciudadanos lo están haciendo, y nosotros no podemos abandonar la lucha simplemente porque el régimen cree que callando la verdad, y cuando la verdad no se sabe, las cosas no están pasando, porque la gente no se queje no significa que están pasando las cosas, porque no salgan los medios de comunicación no significa que las cosas no están pasando, y por eso nosotros vamos a seguir en esta lucha a pesar de los riesgos, y vamos a seguir en la lucha porque nosotros estamos convencidos que el país necesita una salida, y esa salida pasa necesariamente porque el régimen ya no esté al frente del poder. Gracias, diputado Viallo Pilieri, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Diputado por el estado de Yaracuy, fue preso político. Recordar este dato, es subjefe de la fracción 16 de julio. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Porque las oportunidades se dan una sola vez, ni lo pienses. Ávila Gallery está rematando todas sus obras con precios de locura. Pinturas, esculturas, artesanías y mucho más. Llámanos 0414-127-4060. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino y en Instagram @Ávila Gallery 1 en número. Recuerda, 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, tratando de analizar el panorama político de nuestro país, las perspectivas que tenemos por delante en medio de esta compleja crisis humanitaria que afecta a Venezuela en un momento muy delicado para el mundo. Tomando en cuenta lo ocurrido el día de ayer, la OMS declaró el brote de coronavirus pandemia global y su director general llamaba a todas las naciones a actuar. Él expresaba preocupación, insistimos, por los niveles alarmantes de propagación de esta nueva enfermedad y por los alarmantes niveles de inacción. Y decíamos que probablemente este es mensaje a García para situaciones o países como Venezuela. Hoy hay una manifestación convocada en el marco de estas iniciativas del Comando por el Conflicto Nacional. Está titulada Salvemos el JM de los Ríos y allí entiendo van a participar distintos sectores, además de los trabajadores de la salud. Para seguir hablando acerca del panorama político de nuestro país, vamos a conversar con nuestro siguiente invitado, Luis Salamanca. Está en la línea telefónica, él es politólogo, abogado, doctor en ciencias políticas, fue rector del Consejo Nacional Electoral. 1.000.000 de gracias por atendernos, como siempre, buenos días. 1.000.000 de gracias a ti, buenos días, María Alejandra, ¿cómo estás? Bien, mucho interés de conversar con nuestro invitado. Yo iniciaría con el titular de este trabajo especial o la entrevista que le realizaron en el portal Pro Da Vinci. Usted decía, la dictadura en Venezuela comenzó el 20 de mayo de 2018. ¿Qué puede decirnos? Sí, me parece que se volvió a caer la llamada. Tenemos problemas con las líneas telefónicas y esto forma parte, bueno, justamente del colapso de los servicios públicos, pero de la crisis profunda que atraviesa nuestro país y por eso la necesidad de un cambio.
En el informe de Michelle Bachelet, siempre lo recordamos, sobre Venezuela, en el aparte dedicado a derechos económicos y sociales, destaca que la corrupción, el desvío de recursos, la subinversión explican lo que está ocurriendo en Venezuela con los servicios básicos. Allí se menciona electricidad, agua potable, gas doméstico y siempre agregamos telefonía básica celular y el acceso a Internet. No precisamente por falta de recursos, sin ir más lejos. Se nos acaba de decir que se van a comprar un montón de máquinas de votación luego del incendio en extrañas circunstancias de los galpones del Consejo Nacional Electoral, pero no hay dinero para salvar un hospital emblemático en Venezuela, tan necesario en las actuales circunstancias como el JM de Los Ríos. Bueno, tampoco hubo dinero para invertirlo en los servicios básicos en nuestro país. Lo digo con ironía, evidentemente sí hubo más de 1 millón de millones de dólares, sin ir más lejos, según cifras del Banco Central de Venezuela. Ya me dirá mi equipo, ojalá tengamos suerte de restablecer contacto con Luis Salamanca, porque además esta declaración que comentábamos con ustedes en entrevista que ofreció el portal Pro Da Vinci, advirtiendo que la dictadura, según su opinión, comenzó el 20 de mayo de 2018, que es el contexto de lo que estamos hablando, esto de celebrar elecciones parlamentarias sin pues convocar comicios presidenciales, garantizan o no un cambio en Venezuela, es inquietud que queremos trasladarle. Bueno, él considera que ese acto de mayo de 2018 fue un antes y un después, entendemos, a la luz de esta entrevista. Luis Salamanca, gracias por atendernos. ¿Me escucha usted? Creo que él no me escucha o no lo escucho yo. Si les parece, mi equipo, podemos ir a la pausa, en tanto nos organizamos, a ver si hay suerte, y al regreso conversamos con nuestro invitado. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTherap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más.
No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Lamentablemente perdimos definitivamente comunicación con Luis Salamanca. Intentaremos reprogramarlo para conversar con él en el futuro a propósito de este tema de la transición política en nuestro país, que pasa por esta discusión de participar o no en la celebración de comicios en Venezuela y bajo qué circunstancias. Antes de despedirnos, hemos comentado con ustedes el tema del coronavirus, es decir, la decisión de la OMS de declarar el brote por esta nueva enfermedad como pandemia global. Y vamos a reponer parte de las declaraciones que ofrecía justamente Tedros Adhanom Ghebreyesus, que es director general de la Organización Mundial de la Salud, a propósito de lo que hemos comentado la mañana de hoy. Vamos a seguir hablando del tema, sobre todo las recomendaciones que ha hecho la OMS y la exigencia a los gobiernos justamente para que ofrezcan información fluida, permanente a la ciudadanía sobre este tema. Vamos a escucharlo, está en inglés, vamos a tratar de hacer la traducción simultánea a propósito de lo que decía ayer el director general de la OMS. We're deeply concerned both by the alarming levels of spread Estamos profundamente preocupados por los alarmantes and by the niveles de alarming propagación levels of inaction. y We alarmantes have niveles de therefore inacción. made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. This is Nosotros the tenemos, first por lo tanto, que decir que COVID-19 puede ser caracterizado como una pandemia. coronavirus. And we have never before seen a pandemic that can be controlled at the same time. We cannot say this loudly Esta es la enough. primera pandemia de un coronavirus Or clearly y enough. nunca antes habíamos All visto una pandemia que puede countries ser can still controlada al mismo change tiempo. the course of this pandemic. We're in Todos this podemos cambiar, together todos los países podemos to cambiar el do curso de esta the pandemia. right things with calm and protect the citizens of the world. It's doable. Sí, nosotros estamos juntos, debemos hacer las cosas concretas y con calma, proteger a los ciudadanos en todo el mundo. Es realizable, pero es necesaria la acción de los gobiernos para hacer frente a esta situación y también promover o dar a conocer información útil para los ciudadanos, también para que se preparen ante lo que está ocurriendo con esta nueva enfermedad. Nosotros nos despedimos, por cierto, en España, uno de los países que ha confirmado mayor número de casos en la Unión Europea. La ministra de Igualdad, esto salió hace algunos minutos, Irene Montero, ha dado positivo en coronavirus. Y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, saben ustedes, esta organización Podemos, afín al chavismo, está en cuarentena. Veíamos en los noticieros que todo el gabinete español se va a practicar exámenes justamente para descartar que estén contagiados con esta nueva enfermedad. Nosotros nos despedimos. Pasamos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente